Buenas noches. Hoy les invito a adentrarse en una época marcada por la desconfianza y el misterio. Hoy viajamos a la Guerra Fría, una época de miedo, secretos y rivalidad global. Un tiempo en el que la tensión se respiraba en cada esquina y el futuro parecía pender de un hilo invisible. El mundo estaba dividido por el telón de acero. Dos bloques enfrentados, cada uno obsesionado con la supremacía y dispuesto a todo para no ceder terreno. No era una guerra de balas, sino de espías, propaganda y tecnología. Una batalla silenciosa, donde la información era el arma más letal. Pero la batalla más inquietante era por el control de la mente humana. El verdadero campo de batalla estaba en los pensamientos y emociones. Se buscaba un arma capaz de doblegar voluntades, de convertir enemigos en aliados sin disparar una sola bala. El poder de manipular la mente era el sueño de todo estratega. En este ambiente, la moral se desdibujó y surgieron los llamados programas negros. Proyectos secretos, sin límites ni supervisión, donde todo era posible. Se experimentó con drogas, tecnología y métodos de manipulación, todo en nombre de la seguridad nacional. Los laboratorios se convirtieron en escenarios de pruebas impensables. Así nacieron nombres que aún hoy provocan escalofríos: MK Ultra y su hermano más oscuro, MK Naomi. Proyectos envueltos en misterio y horror. La amenaza nuclear era constante, pero el verdadero peligro a menudo se gestaba en laboratorios ocultos, lejos de los reflectores y del conocimiento público. El objetivo era el control absoluto, cruzando líneas éticas jamás imaginadas. Se rompieron barreras morales en nombre de la victoria. Los niños practicaban esconderse bajo sus pupitres, pero nadie podía protegerse de los experimentos secretos que se realizaban en la sombra. En la sombra, científicos y agentes buscaban la llave para dominar cuerpos y mentes, sin importar el costo humano. El fin justificaba cualquier medio. La ética quedó relegada a un segundo plano. Se abrió la caja de Pandora, sin importar las consecuencias. Lo prohibido se volvió rutina. Lo que escapó de esa caja aún nos persigue. Las cicatrices de esos experimentos siguen presentes en la memoria colectiva. Esta es la historia de MK Naomi, el fantasma más letal de la Guerra Fría. Un capítulo oscuro que aún hoy nos invita a reflexionar sobre los límites del poder y la ambición humana. Muchos han oído hablar de MK Ultra, el infame programa de control mental de la CIA. Drogas, hipnosis, tortura y manipulación, todo se usó en experimentos secretos con ciudadanos desprevenidos. Lo que se reveló en los años 70 fue solo la superficie. Muchos documentos fueron destruidos. Pero MK Ultra era solo una parte de un entramado mayor. Uno de sus tentáculos más peligrosos fue MK Naomi. Si MK Ultra buscaba controlar la mente, MK Naomi desarrollaba armas biológicas y químicas para atacar el cuerpo. Juntos, formaban un arsenal de pesadilla, manipulación mental y destrucción física, todo en la sombra. La combinación de ambos programas abría posibilidades aterradoras para una guerra secreta. ¿Qué era MK Naomi? Un nombre en clave que esconde uno de los proyectos más oscuros y secretos de la historia moderna. Fue un proyecto de la CIA, activo entre los años 50 y 70, dedicado a crear y probar armas biológicas y químicas, en un contexto de paranoia y rivalidad global. Su misión era desarrollar herramientas letales e incapacitantes, capaces de eliminar líderes enemigos o neutralizar poblaciones enteras sin dejar rastro alguno, desatando el miedo en el adversario. Se investigaron venenos indetectables, como la saxitoxina, una toxina tan potente que una sola gota podía ser mortal. También se experimentó con agentes biológicos como el ántrax, capaces de provocar epidemias devastadoras. El objetivo era el asesinato perfecto, imposible de rastrear, que dejara a los enemigos sin respuestas ni culpables. Pero también buscaban agentes incapacitantes, drogas y compuestos diseñados para sumir ciudades enteras en confusión, pánico o terror, facilitando el control de masas y la manipulación social. La línea entre arma biológica y herramienta de control mental se desvanecía, abriendo la puerta a experimentos éticamente cuestionables. MK Naomi operaba en secreto absoluto, incluso dentro de la propia CIA, con acceso restringido solo a unos pocos elegidos. El epicentro de estas operaciones era Fort Detrick, Maryland, donde científicos militares y de inteligencia colaboraban para convertir patógenos en armas listas para desplegarse en cualquier parte del mundo. El alcance del programa era vasto y aterrador.
con ramificaciones que cruzaban fronteras y continentes. MK Naomi fue la fábrica de los horrores biológicos de la Guerra Fría, un legado de secretos y peligros que aún hoy genera escalofríos. El arsenal de MK Naomi era real y letal. Detrás de puertas cerradas, científicos y militares colaboraban en el desarrollo de armas capaces de cambiar el curso de la historia sin disparar una sola bala. Una de sus creaciones más siniestras, una pistola que disparaba dardos envenenados con toxinas como la saxitoxina, diseñados para ser indetectables y letales. El dardo, casi invisible al ojo humano, mataba en minutos y se desintegraba, dejando la muerte como un aparente ataque al corazón, sin dejar rastro para los forenses. Esta arma fue mostrada ante el Congreso de los Estados Unidos. No es ficción, es historia documentada y comprobable. Pero el programa iba mucho más allá de asesinatos selectivos. Su alcance era global y su ambición ilimitada. Se militarizaron agentes como el ántrax, la tularemia y virus capaces de propagarse por aire, agua o alimentos, convirtiendo lo cotidiano en un posible vector de muerte. En 1966, la Operación Big City probó la dispersión de bacterias en el metro de Nueva York, usando a la población como sujetos de prueba sin su conocimiento. En cuestión de minutos, el agente simulado se extendió por todo el sistema, exponiendo a millones de personas a un peligro invisible. El experimento demostró lo fácil que sería un ataque real, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las grandes ciudades. MK Naomi ensayaba el apocalipsis en las propias ciudades estadounidenses, llevando el miedo y la incertidumbre al corazón del país. El peligro no venía solo del enemigo externo, sino de los laboratorios secretos en casa, donde la ciencia y la guerra se entrelazaban en la sombra. El mundo nunca estuvo tan cerca de un desastre invisible, una amenaza silenciosa capaz de cambiar el destino de millones sin previo aviso. Lo que sabemos de MK Naomi es solo una fracción de la verdad. La mayoría de los archivos fueron destruidos deliberadamente en 1973, enterrando los secretos más oscuros. En ese vacío nacen las teorías más inquietantes: asesinatos políticos, brotes de enfermedades inexplicables, experimentos jamás revelados. La muerte del científico Frank Olson, tras ser drogado sin su consentimiento, es solo un ejemplo de los posibles crímenes encubiertos. Fueron algunos brotes de enfermedades, accidentes de laboratorio o pruebas deliberadas. La destrucción de los archivos fue un acto de encubrimiento, no de rutina. Lo que se quemó fue la evidencia de crímenes y abusos de poder. La verdad sobre MK Naomi permanece en la sombra, protegida por el silencio y el miedo. A pesar del encubrimiento, algunos testimonios salieron a la luz. Científicos y oficiales admitieron ante el Congreso la existencia de armas biológicas, la pistola de dardos y experimentos en el metro. Incluso después de la prohibición presidencial, el arsenal biológico se mantuvo en secreto. Periodistas e investigadores han documentado relatos de asesinatos encubiertos y experimentos no autorizados. Se especula sobre la implicación de MK Naomi en muertes de líderes extranjeros y hasta en el asesinato de JFK. Aunque muchas teorías carecen de pruebas concluyentes, la capacidad existía. El programa operaba con autonomía total, sin rendir cuentas. La historia oficial es solo una parte. La verdad completa yace en archivos destruidos y voces silenciadas. MK Naomi fue un estado dentro del estado, con licencia para todo. ¿Por qué MK Naomi es casi desconocido, mientras MK Ultra es famoso? La destrucción de documentos dejó poco rastro para periodistas e historiadores. MK Ultra, con sus experimentos de control mental, capturó la imaginación pública y mediática. El horror biológico de MK Naomi era más abstracto, menos personal y más difícil de narrar. El escándalo de MK Ultra eclipsó todo lo demás. Además, la información sobre armas biológicas sigue siendo altamente sensible. Mantener a MK Naomi en la sombra protege secretos que aún podrían ser peligrosos. Así, el programa quedó relegado a un susurro en la historia, casi olvidado. La historia de MK Naomi es una advertencia que resuena hasta hoy. Nos recuerda el peligro de los programas secretos sin control ni ética. El poder absoluto, en nombre de la seguridad, llevó a atrocidades inimaginables. La lección, la transparencia y la rendición de cuentas
son esenciales en una democracia. No podemos permitir que el miedo justifique experimentos con ciudadanos o el desarrollo de armas prohibidas. La vigilancia de la prensa y la sociedad es el único antídoto contra estos abusos. Investigar el pasado oscuro es vital para no repetirlo. Hoy, con tecnologías aún más poderosas, el riesgo de un nuevo MK Naomi es real. Solo la memoria y la vigilancia pueden evitar que la historia se repita. Buenas noches, y que la curiosidad nos mantenga alerta.